siguiente presentación se llama Prácticas de retroalimentación correctiva, estudio comparativo según el nivel de inglés. Mi colega, la doctora Edith Hernández Méndez, y una servidora, Lisbeth Gómez Argüelles, les platicaremos un poco sobre los resultados obtenidos de esta investigación en un contexto de lenguas extranjeras para la enseñanza del inglés. Lyman y Spira definen a la retroalimentación correctiva como cualquier indicio que deje saber al aprendiz que el uso de la lengua meta es incorrecto. Si bien la retroalimentación correctiva ha sido un tema controversial y fuente de prolongados debates y subsecuentes agendas de investigación, su debate sobre su contribución a la adquisición o aprendizaje de primeras y segundas lenguas, sobre su efectividad y sus efectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el filtro afectivo de los estudiantes, pues resulta un tema bastante interesante a la hora de la enseñanza de cualquier idioma. En este caso, en la enseñanza del inglés. Y bueno, algunos autores como Vázquez y Harvey 2010 y Shin 2011 destacan que pues si bien la retroalimentación correctiva es un área de estudio en adquisición de segundas lenguas particularmente relevante para los docentes, es un tema que muestra divergencias entre los hallazgos de la investigación y las creencias y prácticas de los docentes. Por ejemplo, muchos estudios reportan una efectividad mayor en las estrategias explícitas que de las implícitas, y sin embargo los instructores tienden a favorecer el uso de estrategias implícitas. No obstante, estudios más recientes de enfoque cualitativo destacan que no es simple tradición del docente o los reportes de investigación lo que los motiva a hacer uso de tal o cual estrategia, sino que esto también depende de las narrativas personales, del contexto en el que se encuentren y siguen una reflexión del propio quehacer docente, lo que los lleva a afinar el uso de estas estrategias de retroalimentación correctiva. Si bien los estudios sobre la retroalimentación oral y escrita han proliferado en las últimas décadas, en México específicamente no se han realizado estudios actuales que den cuenta del fenómeno de la retroalimentación correctiva, de su inclusión en las aulas, de las estrategias empleadas, de sus efectos. Se desconoce cuál es el papel de las actitudes de docentes y estudiantes al respecto y si su uso está condicionado por esas actitudes o por otros factores. Hatch en 2002 y Ostobar y Namagi y Shakiba en 2015 señalan la necesidad de realizar estudios de retroalimentación correctiva a partir de datos reales y situados en un contexto específico, ya que es necesario construir conceptos y teorías a partir de las preocupaciones, las necesidades, las actitudes y las perspectivas de los docentes y los aprendices hacia la retroalimentación. La mayoría de los estudios de retroalimentación correctiva se han enfocado en los factores cognitivos, pero se ha ignorado la práctica real de los profesores de lengua en la enseñanza cotidiana. Es por ello que el objetivo del presente estudio es describir la retroalimentación correctiva oral que proveen los docentes de un centro de enseñanza de idiomas de una universidad del sureste mexicano. Comparar los tipos de errores, las estrategias de retroalimentación correctiva, los agentes de corrección y las reacciones de los aprendices hacia dicha retroalimentación correctiva, considerando los niveles introductorio, básico, preintermedio e intermedio, correspondientes al A1, A2 e inicios de un B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El marco teórico utilizado en el presente estudio es la secuencia del error de Lister y Ranta. Ellos usan esta secuencia, este modelo para tratar el error y es el que hemos adaptado para la realización de esta investigación. Como pueden ver en el modelo de Lister y Ranta,
empieza con el error que comete el estudiante y el tipo de error que éste realiza. Cuando el estudiante realiza un error o comete un error, el maestro puede utilizar diferentes estrategias implícitas o explícitas, entre ellas el recast, que es cuando el profesor repite lo que dijo el estudiante, pero de manera correcta, sin hacer énfasis en el error. Simplemente vuelve a decir lo que el estudiante acaba de decir, pero de manera correcta. Y hay otras estrategias explícitas, implícitas, como el lenguaje corporal, la clarificación, y las explícitas, que son la explicación metalingüística, ¿no?, la elicitación y la repetición. Y bueno, la gente también nos interesa quién provee esta corrección, si es el profesor, pero también puede ser un par o puede ser una autocorrección. En el modelo también viene el tiempo en el que esta corrección se brinda al estudiante, y puede ser al momento o postergada. A continuación, el estudiante o el aprendiz repara el error o da indicios de que todavía necesita reparar ese error, seguido de una continuación del tema y un reforzamiento, y vuelve a empezar la secuencia del tratamiento del error del Lister y Ranta. El método utilizado para la investigación es un diseño descriptivo. El contexto es un centro de enseñanza de idiomas de una universidad localizada en el sureste mexicano. Los instrumentos para la recolección de datos son una guía de observación y una videograbadora. Fueron 3 clases de 2 horas de cada nivel, es decir, un total de 12 horas videograbadas, considerando los 4 niveles. Los momentos de grabación fueron al inicio, a la mitad y al final del curso escolar. Estas clases intactas fueron transcritas primero, y después se extrajeron 605 episodios de retroalimentación correctiva, siguiendo el modelo de Lister y Ranta, el cual considera el tipo de error, las estrategias que se utilizan, el momento de la corrección, la reacción del estudiante hacia la retroalimentación. También para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS, Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, versión 25. Bueno, a mí me corresponde traerles los resultados de nuestro estudio. Y bueno, en primer lugar vamos a ver esta tabla en donde vemos claramente los episodios recabados en los 4 niveles de las 12 clases observadas. Como podemos ver, son 605 en total, distribuidos de manera muy similar en los diferentes niveles. Introductorio tuvo el mayor número con 27.7%, seguido de intermedio, después preintermedio y después básico. Como vemos, son cifras muy similares y bueno, no hay diferencia del número de episodios que sea mucho mayor por tratarse de un nivel. Este fue uno de los primeros resultados que encontramos. Vamos a ver lo que pasa con el factor quien corrige. Como podemos ver aquí, el profesor es el que principalmente corrige en todos los niveles. Está con tasas por arriba del 95%. Así vemos que no se promueve la corrección por parte de compañeros ni la autocorrección en ninguno de los niveles. De esta manera rechazamos una de nuestras hipótesis iniciales de que a mayor nivel iba a haber más corrección de pares y autocorrección. Este resultado de ser el profesor el primer agente de retroalimentación coincide con estudios previos que también hemos realizado nosotros
que son estudios de tipo actitudinal hacia la retroalimentación correctiva, tanto por estudiantes como por profesores. Y bueno, en ambos casos, ellos favorecen también a la retroalimentación proveída por el profesor. Pasamos a la siguiente tabla en la que vemos el momento en el que el profesor corrige. Como pueden observar aquí, tenemos tasas arriba del 90% para la corrección inmediata después de darse el error, y esto ocurre en todos los niveles. El momento de al final de la clase se favorece enseguida, pero con tasas muy bajas, al igual que al final de la actividad. De esta manera, rechazamos la hipótesis de que los docentes mostrarían más corrección al final de la actividad o al final de la clase. Nuestra hipótesis inicial surge a partir de los estudios también actitudinales previos que hemos hecho en Hernández y Reyes 2012 y Gómez et al 2019, en los que encontramos que los profesores favorecen la provisión de la retroalimentación al final de la actividad o al final de la clase por cuestiones emocionales, por una preocupación de las emociones de los estudiantes, por el filtro afectivo. Sin embargo, vemos aquí que en la práctica esto no coincide, pues ellos favorecen la corrección inmediata. Bueno, pasando al siguiente resultado de qué errores se corrigen, como pueden ver aquí, nosotros identificamos en los episodios 7 tipos de errores que pueden corregir los profesores, y observamos que son los errores de pronunciación los que se corrigen de manera principalmente, ¿no? Seguidos de aquellos de tipo sintáctico y morfológicos. Vemos que los errores pragmáticos son de los que menos se corrigen y se hace más en los niveles avanzados, aunque son pocos aún así, ¿no? Un resultado inesperado fue que casi no hubo correcciones de errores de tipo léxico. Y bueno, esto se esperaba debido a otros estudios previos en los que se ha identificado que la pronunciación y los errores léxicos son los que principalmente se corrigen. Enseguida tenemos las estrategias que utilizan los profesores para realizar la retroalimentación correctiva. Identificamos una gran diversidad de estrategias, incluidas una que implica combinación de dos o tres estrategias al mismo tiempo. Como podemos ver en esta tabla, el recast es la estrategia más utilizada, como estudios previos también lo han identificado. El recast pues es la estrategia preferida por la mayoría de los profesores y en todos los niveles. Como podemos ver, el uso de los gestos o de paralenguaje es la menos utilizada, y como podemos ver se da más en los niveles altos, y bueno, esto fue inesperado porque se esperaba que fuera en los niveles iniciales. Vemos que se favorecen más estrategias de tipo menos explícitas, es decir, estrategias implícitas más que explícitas, como la pista metalingüística o la corrección explícita. Y bueno, esto también se contrapone a nuestra hipótesis inicial, en la que nosotros planteábamos que habría un cambio de estrategias de menos a más explícitas conforme se avanza de nivel, pero esto no ocurrió. Como podemos ver en esta siguiente diapositiva, en los estudios previos han identificado que las estrategias explícitas favorecen más el aprendizaje, como la corrección explícita o la explicación metalingüística. Pero aquí vemos que hay una tendencia a favorecer más las estrategias implícitas, como lo muestra esta figura aquí, en donde tenemos un continuo de las estrategias que van de más implícitas a más explícitas. Y bueno, vemos que el recast es la más implícita y es la más favorecida aquí, y aquella como la explicación metalingüística o la explicación o la corrección explícita fueron las menos favorecidas. A continuación vemos que bueno, en realidad en relación con esas estrategias, entonces vemos que no hay una diferencia en el uso de estrategias por nivel.
y que hay una diversidad de ellas en general. Bueno, pasando ahora a las reacciones de los estudiantes cuando se les da la retroalimentación, obtuvimos, nos parecen, algunos resultados interesantes. Como pueden observar en la tabla, la reacción que prevalece en casi todos los niveles es la de repara bien. Y vemos que hay una gradación por nivel en esta reacción, que va desde el nivel más bajo al nivel más alto. Corrigen bien, más los de intros con tasas más altas, seguidas por los de básicos, después de preintermedio y finalmente los de intermedio. Y en contraparte ocurre lo contrario con la reacción repara mal, pues la gradación es la inversa, ¿verdad? Quien repara bien, los niveles más bajos tienen mayor número de reparaciones equivocadas que los de mayor nivel. Observamos algo también muy interesante con la reacción ignora, pues hay una gradación de menos a más conforme el nivel avanza, es decir, que los estudiantes de mayores niveles ignoran más al profesor cuando se les provee la retroalimentación. También vemos que las tasas de ignorar son casi iguales a las de reparar bien en los niveles superiores, es decir, que en los niveles superiores la retroalimentación se ignora bastante. En general son tasas muy altas de ignorar en todos los niveles. Con estos resultados que tenemos ahora, pues presentamos algunas conclusiones preliminares solamente porque nos falta hacer un análisis más granulado de nuestros episodios. Pero en términos generales, pues lo que encontramos es que el profesor es el agente de corrección principal en todos los niveles y que no se promueve la autocorrección ni la corrección de pares. Esto implica, por supuesto, un poco favorecimiento de la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes y también pues implica que haya poca reflexión metalingüística por parte de los estudiantes. En cuanto al momento de la provisión de la retroalimentación, pues vemos que es la corrección inmediata la que se favorece y es la que promueve la reformulación de hipótesis y un mayor uptake o asimilación de la interlengua, como lo muestran estudios previos. Sin embargo, este resultado que nosotros presentamos ahora contrapone o contradice los resultados de estudios actitudinales de docentes que nuestro equipo de investigación ha realizado en 2012 y 2019, en donde los profesores muestran actitudes positivas hacia una retroalimentación al final de la actividad o al final de la clase por cuestiones del filtro emocional de los estudiantes. Pero vemos que en la práctica en realidad no lo hace. Los errores de pronunciación fueron los que más se corrigen en todos los niveles, seguidos de los errores de tipo sintáctico. Y no encontramos mucha corrección de léxico o de vocabulario. Esto fue inesperado porque el léxico en general en estudios previos se ha identificado como uno de los principales errores a corregir. También observamos que se favorecen más las estrategias implícitas que las estrategias explícitas y parece indicar que esto se debe más bien a cuestiones de tipo actitudinal por parte de los profesores que muestran una genuina preocupación por el filtro afectivo de sus estudiantes. Otro resultado interesante fue que el alto porcentaje de ignorar la retroalimentación correctiva pues nos lleva a cuestionar los efectos de la función y los efectos de la retroalimentación correctiva en el aprendizaje de la lengua en estas aulas observadas. Pues es algo preocupante que los profesores o no se están dando cuenta de que el estudiante ignora la retroalimentación o no le está dando tampoco la debida atención. Nosotros estamos hipotetizando que estas prácticas que hemos observado en estas clases intactas pues parecen estar mediadas por actitudes de los docentes, por su formación, por sus experiencias como docente o como estudiante de lenguas y también por su propia personalidad.
Y bueno, esto es parte de nuestros futuros estudios que estaremos realizando, que ya hemos estado realizando y seguimos realizando, como parte de los efectos de estos factores en la efectividad de la retroalimentación correctiva. También nos interesará ver el efecto de la retroalimentación en futuras investigaciones. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias. Aquí están nuestras referencias y les dejamos también nuestros correos electrónicos si desean comunicarse con nosotros. Hasta pronto.